I believe. I believe. I enlist. I believe in God, Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, who was conceived by the Holy Spirit, Born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate. He descended to hell. The third day, he arose from the dead. He ascended into heaven, seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe. I believe. I believe. I believe in the Holy Spirit. Catholic Church. Look at my saints. the forgiveness of sins, The resurrection of the body. And the life everlasting. Amen. 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 And now we invite you to stand in body or in spirit and join your voice, whatever it looks or sounds like, as we declare this together. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Bueno, después de esto ya no haría falta el estudio, ¿verdad? Después de haber escuchado estas voces tan distintas, pronunciar el credo, casi que da reparo hablar. Le dais al cronómetro, así me sitúo. Bien, vamos allá. La sesión de hoy la vamos a ocupar con una breve introducción al credo. El credo es lo que hemos escuchado recientemente por estas voces, como decía, tan distintas, de personas de diferentes nacionalidades, con diferentes capacidades, pero unísonas, pronunciando una sola palabra, uniéndose juntas como iglesia. Y a lo largo de los días vamos a ir deteniéndonos en las declaraciones que han ido apareciendo. Quiere un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De eso trataremos mañana. Pasado trataremos de creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor y Salvador, que nació, etcétera, 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 el miércoles. Y el jueves trataremos de la última declaración. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, en la comunión de los santos, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en una pequeña introducción que va a tratar sobre simplemente la siguiente palabra, creo. El credo no ha caído del cielo. Lo que hemos escuchado aquí no ha venido de la nada. Es producto de otros documentos anteriores que en la primera comunidad se empezaron a gestar cuando se tuvo que responder a la pregunta de ¿en qué creen
los cristianos. Primero apareció un documento que era la regla de la fe y después el símbolo de los apóstoles. Y en estos documentos lo que encontramos es el corazón, el centro mismo de la fe de los cristianos. Gracias a ellos, por algo se llama el credo de los apóstoles, encontramos una continuidad directa, una línea de sucesión que llega al mensaje, a la predicación de los primeros apóstoles, a los autores del Nuevo Testamento. El credo, como ya sabéis todos, no está en la Escritura, no está en la Biblia, como tampoco está, qué sé yo, la palabra Trinidad, por ejemplo. Y todos creemos en que Dios es Trinidad, ¿verdad? Pero sí es cierto que contiene el mensaje central de las Escrituras, contiene el corazón de la fe que nos transmiten las Escrituras. Por eso es importante. Y por eso esto sigue siendo un estudio bíblico. Es decir, no vamos a predicar el credo, sino lo que vamos a hacer es emplear el credo porque apunta a las verdades más centrales de la Biblia. Y eso tiene que quedar muy claro. No predicamos el credo no es la palabra de Dios, pero con seguridad, esta vez el mejor resumen que se haya escrito sobre el contenido central del cristianismo. Y si alguien cree que puede hacer un mejor resumen, le invito a que lo haga. Llevamos casi 2000 años con este y nos ha ido bastante bien, así que por eso me parece que es un buen momento para darle una oportunidad a esta síntesis de la fe tan bella y tan lograda. De alguna manera el credo es como la luna, que no posee luz propia, pero la luz que irradia es la que viene del sol. Entonces vamos a pensar el credo de esta manera, como una especie de embudo que nos permite focalizarnos en el centro de la fe cristiana. ¿Vale? Bien. Alguno podría decirme entonces, ¿por qué el credo si tengo la Biblia? Y la respuesta sería la que ya hemos dado, ¿verdad? Es una síntesis magnífica de las verdades centrales de la Biblia. Y esto quiero que quede muy clarito. Por otro lado, el credo importa y es importante y es relevante porque la doctrina es importante y es relevante para nosotros. Aunque la doctrina generalmente se asocia a algo frío, rígido, algo que está solamente en la cabeza y no en el corazón, lo cierto es que generalmente creemos muy erróneamente en muchas ocasiones. Es decir, la Trinidad, por ejemplo, ha pasado a ser un enigma matemático que hemos resuelto con la figura tan conocida del huevo, ¿verdad? Que son 3 elementos, la yema, la clara y la cáscara, o el agua, que está en estado líquido, gaseoso o congelado, y ha dejado de ser algo relevante para mí para convertirse en un enigma matemático. La creación es simplemente una especie de teatro, una especie de escenario donde tiene lugar mi fe, pero no pensamos en la creación desde los ojos de la fe. No nos relacionamos con el mundo desde los ojos de la fe. El espíritu a veces es una especie de fuerza cósmica, vaporosa, misteriosa, que no sabemos muy bien cómo interactuar con ella, qué hace en nosotros, cómo nos relacionamos con ella. Y Jesús a veces es una especie de semihombre con superpoderes, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces, dialogando con personas, estas son más bien las ideas que se tienen. Entonces la doctrina importa porque nosotros vivimos de la doctrina y todos nosotros tenemos una doctrina. Por eso es importante. Entonces el credo es importante primero porque es uno de los documentos más antiguos. Fijaos, antes de que se compilara finalmente el canon del Nuevo Testamento, ya teníamos el credo. Y porque al ser antiguo nos vincula a la fe apostólica, ¿verdad? Nos vincula a la fe esencial del Nuevo Testamento. Y a la vez es importante porque es universal. Todos los cristianos creemos en lo que está dicho en el credo. Es decir, con
independencia de la confesión que seamos. Pueden haber católicos, protestantes u ortodoxos, todos creen en el credo. Con independencia del periodo histórico donde hayamos nacido. Podemos haber nacido en el siglo XXI, en España, en el siglo XIII en África, en el siglo IV en Asia, pero todos los cristianos, con independencia del lugar y el momento histórico donde han nacido, han creído en estas verdades. Personas tan diversas como Martin Luther King, Teresa de Calcuta, un astronauta o un panadero creen en el credo y por eso es importante. Y es importante además porque el credo no es un punto de llegada. A mí lo que no me gustaría es que al finalizar esta semana hubiéramos memorizado esta lista y se quede aquí, sino porque es un punto de partida. Es un punto de partida. Nos abre un marco a través del cual ver nuestra relación con Dios, comprender cuál es su obra redentora en Cristo, cuál es la acción que tiene el Espíritu en nuestra vida, comprender qué es la Iglesia y comprender cuál es nuestra relación con el mundo. Entonces el credo no es un punto de llegada, no tenemos que aprenderlo de memoria, aunque obviamente aprenderlo de memoria es saludable, sino que es un punto de partida, es un marco que nos va a permitir ver el mundo con los ojos de la fe. Bien, para entender un poquito más al respecto del credo, creo que es muy importante que nos demos cuenta que el credo comienza diciendo yo creo. No dice yo pienso que Dios existe, yo siento que Dios me ha tocado, sino yo creo. La fe es el centro de la vida del cristiano, no lo que piensa o lo que siente. Esto es importante, es relevante. Lo que pensamos y lo que sentimos es fundamental y forma parte de nosotros. Pero la definición que da el cristianismo del hombre es aquel que cree. Y nosotros, a pesar de lo que pensemos, no creemos una cosa y hacemos otra. A veces se ha dicho eso, ¿verdad? Tú crees en Dios, pero después haces esto y lo otro. Eso no es comprensible según la Biblia, porque la Biblia no divide una cosa de la otra. Para la Biblia creer es ser, y creer es actuar, y creer es hacer. Entonces tú haces realmente lo que tú crees, y no al revés. Porque para la Biblia somos lo que amamos, y a veces nuestro amor está desordenado. Y somos lo que creemos, en lo que depositamos nuestra esperanza. Hoy ya no hay dioses antiguos, pero está el Dios del dinero, el Dios del poder y el Dios del sexo. Y a veces vivimos más en función a estos dioses y creemos más en estos dioses y actuamos más según nuestra fe en estos grandes dioses que según nuestra fe en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Iglesia. Ahora os voy a pedir un poco de imaginación. Vamos a ello. ¿De dónde nace el credo? ¿Dónde se formula? ¿Dónde se pronuncia? Imaginad que por un momento habéis pasado la noche en vela, orando, junto a un grupo de cristianos en una catacumba, oscura, llena de humedad, con frío tal vez. Un ministro os ha preguntado, ¿renuncias a Satanás? Y tú le has dicho, sí, renuncio a Satanás. Tras ese periodo, estás cansado, estás dolorido, estás agotado. Se te lleva a las aguas del bautismo. Y en las aguas del bautismo comienza un diálogo. Estás justo antes de la Semana Santa, de celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el bautismo es la expresión pública de que hemos nacido de nuevo, de que hemos muerto y resucitado.
en Jesucristo, ¿verdad? Entonces una voz te dice, ¿crees en Dios Padre? Y tú respondes, creo. Y una mano te coge la cabeza y te mete bajo el agua. Y cuando sales, te vuelve a preguntar esa voz, en ese estado tan confuso, ¿verdad? En ese escenario tan complejo. ¿Crees en su Hijo? Y tú respondes, creo. Y esa mano otra vez te vuelve a meter bajo el agua. ¡Pluf! Y sales y otra vez se te vuelve a preguntar, ¿y crees en el Espíritu Santo? Y otra vez de esta mano, cuando tú has dicho creo, te vuelve a meter la cabeza bajo el agua y vuelves a salir. Tras ello, vais toda esa comunidad, todo ese grupito, a la iglesia, a donde os reunís. Y allí compartís el pan y el vino, participáis de la Santa Cena. Y se toma esa primera vez del siguiente modo. Bebes el vino diciendo, cuando te preguntan, ¿crees en Dios Padre? Y dices, creo, y bebes. ¿Crees en Jesucristo? Respondes, creo, y bebes. Así es como Hipólito de Roma nos ha transmitido el primer credo que nosotros tenemos. El credo no se da en una clase, con un maestro, sino que se vive en la comunidad y en un momento central, que es el momento del bautismo, donde nosotros nacemos de nuevo. Y los primeros cristianos hacían esto como un acto de coraje, porque pronunciar el credo hoy nos puede parecer algo fácil, leve, incluso irrelevante, algo olvidado, pero para los primeros cristianos el credo implicaba la muerte en muchas ocasiones. Formar parte de la familia de Dios implicaba la persecución y la muerte. Entonces el credo debemos verlo con un peso mayor al que nosotros podemos contemplarlo. Por otro lado, estos primeros cristianos se bautizaban separados, ¿verdad? Las mujeres, los niños y los hombres desnudos. No había ninguna distinción social de ningún tipo que los definiera. Si tenían una joya, se la tenían que quitar. Y simbolizaba el nuevo nacimiento a la vida en Cristo. Y es importante que el credo aquí tiene un lugar fundamental, porque las primeras palabras que decimos como nacidos de nuevos no son lo que sentimos o lo que pensamos sobre la fe, sino lo que creemos. Entonces tenía un valor simbólico muy profundo. La primera palabra que dice una nueva criatura, un nacido nuevo, es yo creo. Es como si seguimos con la imagen del nacimiento, del bautismo, ¿verdad? Podemos pensar en un nacimiento real, ¿verdad? Una mujer da a luz a un bebé y el bebé lo primero que hace es llorar. El credo, de alguna forma, es nuestro llanto. Es el reconocer que necesitamos a nuestra madre, ¿verdad? Que es o Dios o nada, o el Hijo o nada, o el Espíritu o nada. Desde aquí tenemos que empezar a acercarnos al credo. Sin embargo, el credo está en crisis, y esto lo sabemos todos. Es decir, cuando se habla del credo, se piensa inmediatamente en fundamentalismo, en algo pasado, en algo irracional. Y en algunas iglesias incluso se puede escuchar la frase, yo no quiero el credo, tengo a Jesucristo, lo cual es un credo en sí mismo. ¿Y por qué sucede esto? Bien, nuestra cultura es profundamente individualista. Está obsesionada por la originalidad y desconfía de la tradición. Esos son algunos rasgos que marcan nuestra cultura y que también nos marcan a nosotros. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, son las bodas. Actualmente en una ceremonia, los votos que se intercambian los novios ya no son los votos tradicionales, ¿verdad? Son unos votos únicos, personales, que no tienen ese peso de la tradición, prometo amarte y respetar. Son genuinos, son auténticos. Y no tengo nada en contra de ello. De hecho, yo me caso y mi novia me ha dicho que como no le hagan unos votos, corre peligro mi vida. Aunque haremos los dos votos, ¿verdad? Pero esto que puede parecer irrelevante, que puede parecer un dato anecdótico,
nos sitúa muy bien en la época en la que estamos. Somos escépticos con respecto a la tradición, como digo, sea buena o mala. Ni siquiera hacemos como Pablo, ¿no?, que nos llamaba a juzgarla, sacar de ella lo bueno y desechar lo malo. Todo lo tradicional es algo negativo. Y pensamos que lo genuino, lo verdadero, lo real, lo auténtico es lo que elaboramos nosotros mismos, lo que sale de nuestro corazón. Sin embargo, paradójicamente, todos los votos súper únicos, espectacularmente genuinos y novedosos que se intercambian los novios de las bodas contemporáneas actuales son muy parecidos. No sé si os habéis dado cuenta. Son únicos la primera vez que se dicen, pero al final acaban usando palabras de su tiempo, acaban copiándose en Internet. De hecho, esto es real, conozco a novios que lo han hecho, y acaban cayéndose en lugares comunes y clichés. Entonces no somos tan genuinos como pensamos. Y esto nos sucede también con respecto al cristianismo. Si pensáis en nuestras oraciones, a veces son más monólogos, soliloquios, donde hablamos más de nosotros mismos que de Dios, porque estamos obsesionados con decir una palabra nueva, genuina, novedosa, y somos finitos, tenemos un registro limitado. Y al final vamos tan lejos como nuestras palabras hasta donde nuestras palabras nos dejan llevar. Digamos, los límites de mi mundo religioso son los límites de mi lenguaje. Es como si tuviéramos que sorprender a Dios con una oración que nunca hubiera escuchado. O como si Dios estuviera evaluando cuán genuinos hemos sido esta vez que hemos ido por otro lado o hemos dicho una nueva palabra. Pero esto ha generado un empobrecimiento, como digo, y una situación de crisis también en nuestra fe. Por eso, hoy, aunque sea un tiempo de crisis, también es un tiempo de oportunidad. Entonces, hoy, que es cuando el credo, por ejemplo, está más olvidado que nunca, o cuando, por ejemplo, la oración de Padre Nuestro, muchos creyentes ya ni la saben, es cuando más urgente se vuelve y más necesario se nos hace volver al fundamento, al corazón de nuestra fe. Y este es un desafío para nuestra mentalidad. Es algo contracultural y contrarreligioso, ¿verdad? Que va contra esta espiritualidad intimista y cerrada sobre sí misma. Y a la vez implica, decir el credo, reconocer que hay algo más allá de lo que yo puedo producir. Hay una verdad más allá de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Hay una verdad más allá de mis límites, de mi originalidad, de lo personal que puede ser una palabra mía. Hay algo más allá de lo poco que yo soy. Entonces, por esta lógica nos introduce un poco el credo, por replantear estas cuestiones. Lo cierto es que la vida, en un primer lugar, está hecha de confianzas, de creencias. San Agustín de Hipona, en el siglo IV, un teólogo del norte de África, decía esta pregunta curiosa. Decía, ¿acaso sabes cómo puedes saber tú que tu padre es tu padre? ¿Cómo puedes saberlo? Tenemos que pensar en esa sociedad, ¿verdad? Donde étnicamente eran todos muy parecidos y donde no habían pruebas de ADN ni nada por el estilo. Y esto, que parece algo tonto, algo gracioso, nos lleva a reconocer una gran verdad. Sabemos algo tan importante para nosotros, que es quién es mi padre, porque confiamos en que nuestra madre no nos miente y nos dice la verdad. Y Agustín sigue, ¿cómo puedes confiar en un mapa si nunca has ido y lo has experimentado y no tienes una certeza absoluta de eso? Lo hacemos por confianza, porque nuestra vida está fundamentada en la confianza y no en las certezas. Entonces la cuestión no es tanto si creemos o no creemos, si confiamos nuestra vida en algo o no la confiamos, sino en quién confiamos nuestra vida, en quién creemos, en quién depositamos nuestro descanso, nuestra paz, nuestra esperanza. Y la confianza tiene un primer momento.
La confianza es sobre todo, o al principio como mínimo, un salir de nosotros mismos. Un teólogo medieval, Bernardo de Claraval, dijo que la fe, la confianza, es la orientación del corazón a Dios. Y este es un acto libre y personal que hacemos de entrega a Dios. Entonces, cuando volvemos a pensar en el credo, tenemos que tener bien en cuenta esto. El credo, el creer, el yo creo, es un acto libre y personal de entrega, de orientación de toda mi vida, mi existencia, a Dios. Por eso el credo no son simplemente doctrinas frías y estáticas que hay que memorizar, sino es en quién, en qué persona deposito mi confianza, en quién está puesta todo aquello que yo espero, en una persona y no en una idea. La fe es, por tanto, y la confianza la experiencia más profunda que cualquier persona pueda tener. El hombre más pleno que ha habitado la tierra ha sido Jesucristo, y Él tuvo fe, tuvo confianza. Entonces la confianza y la fe no merman nuestra humanidad, no nos hacen menos hombres, no somos menos humanos por confiar, por creer. Pues si Jesucristo, que es el segundo Adán, nuestro modelo como hombre, creyó, entendemos así que la fe es el modo más profundo, más pleno de ser humanos. El ser creyente es el modo más pleno de ser hombre, de ser persona. La tradición bíblica nos lleva en Hebreos 11 a pensar en Abraham, que salió de su tierra a oscuras y en el desierto sin saber a dónde iba. Entonces la fe es un movimiento, un camino, salir de nuestras seguridades, nuestras certezas y embarcarnos en un camino que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. De hecho, Abraham no llegó a ver cumplidas las promesas. O, por ejemplo, en Moisés, que se presentó ante Faraón, creyendo en una palabra que Dios le había dado, dirigiendo al pueblo por el desierto, y tampoco llegó a entrar en la tierra prometida. La fe tiene que ver con esta salida, sobre todo. No es tanto salir de Ur, como Abraham, o salir como Moisés ante el faraón, sino es salir de nosotros mismos. Y como digo, esta salida de nosotros mismos no es menguar nuestra libertad y nuestra autonomía. No es ser menos seres humanos, es ser más seres humanos al estar entregados por completo, aunque no tengamos las certezas, a Dios. Por otro lado, esta es una fe que no es ciega, es decir, es una confianza que está puesta en Jesucristo. Y esto es muy importante que lo recordemos. Es decir, cuando Hebreos acaba de hablar de la nube de testigos, de todos estos hombres que en la historia de la salvación han sido hombres y mujeres de fe, llega a Jesucristo. Y dice que Jesucristo es el iniciador y el consumador de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, no se trata de que tengamos fe por tener fe. No se trata de que tengamos una fe ciega, sino que tengamos la fe que hemos heredado de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Entonces no se trata de tener fe como quien tiene una idea o de tener fe como quien hace un acto ético. La fe nos va por allí. La fe nos habla de la relación de un hijo con su padre. Entonces esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos del creer. No es una fe cualquiera, como digo, sino la fe que tuvo Cristo en Dios. Y esa es la fe a la que nosotros, el autor de Hebreos, nos invita a participar. No es creer por creer, sino es creer como Cristo se relacionó con Dios. Por otro lado, y esto es muy bonito, la fe es confiar no solos, no individualmente, sino en comunidad y de forma eclesial. Por eso hemos escuchado aquí a muchas personas pronunciando una sola voz, una sola palabra. No es una fe individualista,
a la que nos invita el credo, como habéis visto. Y otra vez, por los rasgos que marcan nuestra cultura, a veces tendemos a pensar la fe como algo que tiene que ver solo conmigo. Es una fe comunitaria, es una fe que nace y que se entona en la Iglesia. Y la Iglesia es una comunidad que trasciende el espacio y el tiempo. Las palabras más bellas son aquellas que decimos en comunidad. Muchas veces durante el día decimos muchas palabras, ¿verdad? Y un gran número de ellas son palabras torpes, palabras que no tienen mucha consistencia, son triviales, son tópicos, hablamos de lugares comunes y eso está bien, de algo hay que hablar, ¿no? Pero a la fe que se nos invita en el credo es a pronunciar una palabra que tenga raíz, que tenga contenido, que tenga profundidad. Por eso la fórmula yo creo, que vamos a ir estudiando durante estos días, no anula la individualidad y la diluye en la Iglesia. No hace eso, sino que nos eleva como personas al situarnos en el marco de una comunidad de hermanos. Y finalmente, la fe tiene una dimensión pública. La fe que se confesa en la Iglesia, que es el lugar donde se cree y donde se vive lo que se cree, a veces corre el riesgo de privatizarse o de simplemente centrarse en el aspecto religioso de la comunidad. Pero si volvemos a Hipólito de Roma, recordáis este señor que nos habla del origen del credo en el ámbito del bautismo, cuando él acaba dice lo siguiente: cuando digáis estas cosas, después de la Santa Cena, tenéis que hacer lo siguiente: salid a la calle y compartid las buenas nuevas. Entonces el credo no solo tiene un aspecto comunitario, que tiene que ver también con una dimensión personal con respecto al bautismo, sino que también tiene que ver con una dimensión pública. El problema de creer el credo es que no basta con sabérselo. No basta con saberlo explicar muy bien o con saberlo recitar de forma maravillosa, sino que el credo solo es creíble cuando se comparte y cuando se encarna en la vida de las personas. Pues una vez entendamos la belleza y el contenido del credo, veremos el mundo como una obra creada por un Padre que es bueno. Veremos el mundo como aquel lugar del que el Cristo mismo fue parte al encarnarse, murió por él. Veremos el mundo como aquel lugar en el cual la Iglesia se encuentra y el Espíritu en medio de ella. Y veremos el mundo también como llamado a ser un mundo nuevo, una nueva creación. No otra creación, una nueva creación. Y ese es nuestro desafío como comunidad hoy. Y yo os invitaría a que en grupitos, tenemos unos minutos, ¿no? De 2 personas o 3, tal vez podríamos reflexionar un poquito sobre lo que hemos estado hablando. Si queréis, repaso algunos puntos. Pero esencialmente querría que pensásemos juntos. Si queréis podéis ir haciendo los grupitos. Pueden ser más amplios tal vez. ¿Está bien de 2? 2 o 3.